Luego de que el cuervo descargara su ataque con la precisión de un verdugo y partiera en dos al gato, lanzando los restos al suelo con un estruendo seco, todos creyeron que la amenaza había terminado. La mitad inferior del felino quedó inerte, pero su cabeza se movió. No fue un simple espasmo, con un impulso rápido, casi imposible de seguir con la vista, se desplazó y terminó sobre el cuerpo del cuervo. Aquello fue tan repentino que Bellamir, con el rostro desencajado, exclamó llena de asombro qué demonios pretendía hacer con solo medio cuerpo. Y entonces, lo imposible sucedió. El cuervo, aún aturdido, fue derribado sin poder reaccionar, su cuerpo golpeando el suelo con un sonido sordo, mientras el gato, o lo que quedaba de él, lo observaba con un brillo antinatural en los ojos. Sin dudarlo un instante, el felino hundió su cabeza en el torso del cuervo, como si quisiera fundirse con él. Eyue, que no apartaba la mirada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No me digas que este tipo se ha comido a todos los caballeros enemigos», murmuró con un tono de incredulidad mezclado con horror. Lo que vino después fue aún más perturbador, el gato devoró al cuervo entero, sin dejar rastro alguno, y como única prueba de su existencia escupió una pluma negra que descendió lentamente, girando en el aire hasta caer suavemente al suelo. Ahora, con su cuerpo incompleto pero grotescamente hinchado, comenzó a moverse de manera errática. Todo su ser temblaba como si estuviera a punto de sufrir una metamorfosis. Y así fue, frente a la mirada atónita de todos, de su costado desgarrado emergieron unas alas negras idénticas a las del cuervo, seguidas de unas patas musculosas y afiladas, perfectas réplicas de las que acababa de robar. Por último, su cabeza felina volvió a asomar desde la amalgama de plumas y carne, soltando un inquietante miau que resonó en la sala como una burla macabra. El silencio fue absoluto. La chica de cabello mono, con la respiración agitada, rompió la quietud gritando que aquello era imposible. Con un gesto acusador, señaló las patas nuevas del monstruo, y entre rabia y horror, le reprochó que eran las de su propio caballero. «¿Me estás diciendo que puede comerse a otro caballero y luego imitarlo?», vociferó, su voz cargada de frustración. Y añadió, casi sin aire, que nunca había oído algo así, que era biológicamente imposible. Eyue, todavía paralizado, observaba cómo aquel ser probaba sus nuevas extremidades, saltando con facilidad de un lado a otro, y en su mente las piezas no encajaban. ¿Qué demonio es este? Sus movimientos y estrategias son completamente extraños, nunca he visto nada igual. Mientras más se come al oponente, más recupera su tamaño. Eso significa que puede diseñar y reconstruir a un caballero en tiempo real. El gato no parecía solo probar su nueva forma, sino disfrutarla. Sus saltos eran cada vez más largos, y con cada batir de alas, más rápidos. Eyue lo seguía con la mirada, notando que su cuerpo parecía compuesto de materiales imposibles, algo que no correspondía ni a lo orgánico ni a lo mecánico. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Aira. Algo en esa presencia lo inquietó. «¿Quién eres en realidad?», se preguntó en silencio. Bellamir, sin apartar los ojos de la criatura, le dijo a su compañera que, aunque estaban en desventaja, ahora conocían todas las habilidades del enemigo, y le preguntó si había alguna forma de darle la vuelta a la situación. Sus palabras se aceleraron, su voz se quebró entre tensión y determinación, y terminó gritando, «Si fuera cualquier otra persona, no lo sé, pero tú sí podrías. Aunque no lo dijéramos, sabíamos que eres la más fuerte de todos». Ella se quedó en silencio, sus labios apenas moviéndose, como si saboreara las palabras. Luego sonrió, leve pero segura, y respondió con una calma peligrosa, «Así que al final me han descubierto. La fuerza, aunque intentes ocultarla, nunca puede esconderse». Cerró los ojos, respiró hondo, y colocó su cuerpo en posición de combate. Su tono cambió, más frío, más letal, «No me queda más remedio que emplearla aquí». Elevó su puño con precisión ritual, y al abrir los ojos, su mirada era un filo cortante. «Ten miedo, porque ante ti está lo que yo he creado, la verdadera muerte». Ante ellos apareció su creación, una figura imponente sentada en posición de Buda, las manos juntas como si estuviera en profunda meditación, irradiando una energía que aplastaba el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero en un instante, la ilusión de invulnerabilidad se rompió. Una línea limpia y mortal cruzó el cuerpo de la criatura, partiéndola en dos sin que siquiera tuviera tiempo de reaccionar. Eleanor pasó de largo, caminando con la espalda erguida y sin mirar atrás, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. «Mierda». Su compañera la observó,
con el rostro sonrojado por la vergüenza y la sorpresa. Y así, con el eco del golpe y la imagen de la criatura cayendo al suelo, la sala entera quedó sumida en un silencio cargado, como si todos supieran que aquello era solo el comienzo. El público entero se volcó en una ovación ensordecedora, gritando su nombre una y otra vez con tanta fuerza que parecía que las paredes iban a temblar, y él, con una mezcla de orgullo y adrenalina en el rostro, levantó la mano para saludar, devolviendo la energía con una sonrisa amplia y unas palabras entusiastas, agradeciendo el apoyo y asegurando que esta vez también había sido increíble, que eran los mejores y que nada los detendría. Sus palabras encendieron aún más los ánimos, pero al voltear, notó que todos lo miraban con rostros llenos de asombro e incredulidad, como si no terminaran de asimilar lo que acababa de suceder. En su mente, una imagen fugaz, sus manos extendidas, viendo cómo su alma se blanqueaba poco a poco, como si algo en su interior estuviera cambiando. Sacudió la cabeza para volver en sí, y con una determinación renovada, afirmó que esta vez también habían ganado. Luego, miró a Eleanor con una chispa cómplice en los ojos y le preguntó si no sentía que cada vez encajaban mejor y que, juntos, se volvían más fuertes con cada batalla. Ella, concentrada en inspeccionar su arma con cuidado, escuchaba mientras Eiwe, en tono pensativo, comentaba que Rubén no había sido un oponente fácil, que su dominio sobre un modelo de control mental era impresionante, y que había demostrado ser un rival con gran creatividad y talento para elaborar estrategias complejas. Añadió que, si querían superarlo por completo, tendrían que enfrentarse a él al menos una vez más, y que lo mejor sería empezar a prepararse desde ya. Girando la cabeza hacia Eleanor, le preguntó si tenía algo en mente, pues llevaba un rato callada, observando todo en silencio. Ella, serena y sin apartar la vista de lo que hacía, respondió que tenía curiosidad por el concepto de nigromancia, pero no en general, sino por el principio exacto que hace que los cadáveres se muevan. Le intrigaba saber qué mecanismo técnico o mágico permitía que eso ocurriera. Eiwe admitió que se habían investigado métodos y procedimientos para controlarlo, pero que el origen en sí seguía siendo un territorio desconocido, un misterio sin resolver. Eleanor, reflexiva, comparó aquello con saber a qué hora sale y se pone el sol sin comprender su estructura ni su funcionamiento, a lo que Eiwe respondió que en realidad se trataba más bien de intuición que de ciencia pura. Ella, entonces, lo miró con interés y le dijo que le parecía extraño lo del gato que habían visto hace un momento. Eiwe, sorprendido por el cambio de tema, coincidió, aquel caballero era distinto a todo lo que había presenciado antes, capaz de devorar a otros caballeros y luego imitarlos, lo que significaba que, de no morir, se volvería cada vez más fuerte sin límite alguno. Explicó que, en teoría, los caballeros eran solo montones de cadáveres en movimiento, sin pensamientos ni recuerdos, pero Eleanor, con una expresión seria y un matiz de frustración, lo interrumpió diciendo que ella conservaba recuerdos de antes y podía hablar, planteando la inquietante posibilidad de que hubiera otros como ella. Eiwe se quedó callado unos segundos, pensativo, para finalmente decir que no lo sabía y que jamás había oído hablar de otro caso como el suyo, preguntándole qué despertaba de repente esa curiosidad. Eleanor inspiró hondo y le contó que, cuando aquel ser la devoró, una extraña sustancia recorrió todo su cuerpo, oprimiéndola con una fuerza descomunal, como si intentara descomponer cada una de sus células lentamente. Y en medio de esa sensación asfixiante, escuchó, desde algún lugar oscuro dentro del gato, una voz repetitiva y obsesiva que susurraba una y otra vez, sin pausa: comerlo o no comerlo, comerlo o no comerlo, comerlo o no comerlo. Sus ojos se oscurecieron al recordar ese momento, asegurando que el murmullo no se detenía ni un segundo. Eiwe, anonadado por lo que acababa de oír, preguntó si acaso también había estado bajo el efecto de un control mental, pero ella lo negó, explicando que aquel no era un caballero con esa habilidad, y que, existiendo casos tan extraños como el suyo, tal vez él también encajara en una categoría distinta. De pronto, el sonido de unos golpes secos interrumpió la conversación, ambos giraron la cabeza hacia la puerta, intercambiando miradas de duda. Eiwe, aún desconcertado, dijo que no esperaba a nadie y levantó la voz para preguntar quién era. Los golpes se repitieron, más insistentes, así que se encaminó hacia la puerta advirtiendo que no cualquiera podía entrar a la sala de espera de los jugadores así como así. Giró el picaporte y abrió, solo para encontrarse frente a Ira, que lo miraba fijamente con una expresión tan seria como intensa. Eiwe se quedó paralizado por la sorpresa, sintiendo como el aire en la sala se volvía más denso, y con esa imagen se cerró el capítulo de hoy. No olvides dejar tu comentario, decir qué momento te impactó más, darle like, compartir con tus amigos y, sobre todo, no perderte el próximo capítulo.
¡Hasta la próxima!